Hola amigos, bienvenidos al podcast X Radio. Para nosotros es un verdadero gusto mantenerles informados de los temas para el cuidado de su salud y prevención de la enfermedad, así como el apoyo de prestaciones pecuniarias que brinda el Seguro Social. Hoy tenemos un tema muy especial que es la tuberculosis y para esto nos acompaña el doctor Waldemar Castillo, jefe de neumología del Hospital General de Enfermedades de la Zona 9. Bienvenido, doctor. Carlita, muchas gracias por la invitación. Privilegiado de estar aquí con ustedes, principalmente con un tema que a través de la historia de la humanidad es vigente, es un serio problema de salud, nos genera muchos problemas de morbilidad, mortalidad y tenemos que luchar mucho para tener que llegar a los objetivos del 2030, que idealmente es erradicar la tuberculosis. Pero estamos en ese proyecto de nación, proyecto que incluye a Guatemala como un país dignatario de los compromisos que ha adquirido y en ese sentido pues estamos trabajando arduamente también en lo que nos corresponde. Muy interesante toda esta información, doctor, pero vamos a iniciar conociendo parte de su trayectoria, doctor, acá en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Coméntenos cómo es que usted ha venido sirviendo a la población acá en el instituto. Pues mire, todo inició en 1991 cuando entré a hacer la residencia de medicina interna durante 5 años, luego me retiré al extranjero a hacer la especialidad de neumología por 3 años. En el 2000 me integré nuevamente a la unidad del Seguro Social y ya como neumólogo. Y desde entonces para acá pues tengo 23 años de estar en esta constante servicio, que en realidad es un servicio que lo hago con mucho profesionalismo, con mucho cariño, con mucho amor, porque me debo a la gente. Y el Seguro Social pues es una bendición, es una institución bendecida en la cual yo me siento privilegiado de trabajar. ¿De la oportunidad de crecer y profesionalizarse aún más? Definitivamente me han abierto las puertas, las actuales autoridades me han delegado una responsabilidad que para mí ha sido más que eso, un reto, llevar a cabo la preparación de nuevos neumólogos para Guatemala, pues no solo es estimulante, sino que también a un corto futuro pues va a ser de mucho provecho para la institución. ¿Cómo va el posgrado de neumólogos acá? Mire, gracias a Dios vamos muy bien, la pandemia no fue una excusa, a pesar de la misma salimos adelante. En diciembre del año pasado se recién graduaron 3 neumólogos, los cuales ya están trabajando con nosotros en la institución. Esto nos amplía en mejor servicio y calidad la cobertura de las enfermedades respiratorias, que definitivamente a nivel mundial son un problema muy serio de salud. Y eso es muy importante, lo que usted mencionaba, la cobertura, porque no solo es acá en la capital, sino que en el interior del país también. ¿A dónde se fue uno de los neumólogos que usted me estaba comentando fuera de campo? Correctamente, uno de los neumólogos recién graduados está en Escuintla. Ya tenemos cobertura en Escuintla. Ya tenemos cobertura en Escuintla. Actualmente también tenemos a una doctora en entrenamiento que va para Xela. Entonces vamos a tener cobertura ya en Xela y bueno, pues ojalá sigan viniendo del interior y regresemos a los lugares estratégicos. Nos falta Mazatenango, que es un hospital de referencia en la costa sur muy importante, que ahorita con el doctor de Escuintla pues vamos a paliar un poco, pero nuestro proyecto es la cobertura nacional. Sí, seguir ampliando el servicio, ¿verdad? Totalmente. Tanto en la capital como en el interior del país. Y en toda su trayectoria, doctor, ¿qué ha marcado esta atención que usted ha brindado? ¿Alguna anécdota que pueda compartirnos? Mire, yo creo que no dejar de ser, o mejor dicho, de ser humanizados, mantener el servicio, un servicio que no solo es tangible, sino que también es espiritual, eso es muy importante. La institución me ha hecho crecer en esos aspectos y tengo una anécdota muy importante que sí marcó mucho mi vida. Hace unos años me llamaron a un servicio en donde estaba una joven de 22 años, cuadriplégica, producto de un accidente que le lastimó el cuello y la jovencita pues se quedó cuadriplégica. Y me llamaron porque uno de sus pulmones se había llenado de flemas y había que destaparlo. Y efectivamente la fui a ver y pues me sorprendió mucho que me recibiera con una sonrisa. Lo vio como una persona que le iba a ayudar. Que la iba a ayudar, exactamente, porque tener esa edad, estar postrado en cama, cuadraplégico y tener una vida ya muy limitada, pues
realmente se necesita mucho valor para vivir así. Y eso es lo que ella me transmitió a mí, pues el valor de vivir en el día a día. A pesar de que es muy complicado por la forma en que vivimos, pero es un gran ejemplo y una anécdota que para mí sí me marcó. Este fue un servicio del Seguro Social que se le brindó a la señorita. ¿Qué hubiera sucedido si no se le hubiera brindado este servicio? Bueno, la complicación hubiera sido que la pusieran en un ventilador y eso traería consecuencias mayores y probablemente una infección hospitalaria pues probablemente hubiera llevado a la muerte. Entonces son esos servicios oportunos en los que cada especialista en su rama puede darle servicio a cualquier derechohabiente. Sí, así es, el Seguro Social brinda los servicios a todos sus derechohabientes. Doctor, entrando de lleno al tema de la tuberculosis, ¿qué es la tuberculosis? La tuberculosis es una enfermedad que ha viajado en el tiempo junto con la humanidad y definitivamente hasta 1884 que realmente se descubrió el germen y posteriormente se demostró que era una infección que se podía contagiar entre los seres humanos. Antes de esa fecha, pues se creía en muchas cosas antiguas. Hoy en día sabemos que es una infección transmisible, altamente contagiosa. Por decirle, un paciente con tuberculosis puede infectar a 20 pacientes que estén a su alrededor. Y si lo multiplicamos, pues esa es una infección lineal muy, pero muy exponencial. Por eso es muy importante que sepamos que la tuberculosis es una infección transmisible, altamente transmisible, y que es importante detenerla. Sí, y el 24 de marzo es una fecha en la que se conmemora el Día Mundial de la Tuberculosis, ¿verdad? Correcto. Este año con el lema Pongamos alto a la tuberculosis. ¿Podría hablarnos sobre cómo surge este día? Este día surge porque se conmemora la fecha en que el doctor Roberto Koch fue el que descubrió el germen, 24 de marzo de 1884. Y la Organización Mundial de la Salud, para hacer también reverencia a ese descubrimiento, marcó esa fecha como una sensibilización a toda la población, no solo general, sino que al gremio médico también, que debemos de estar constantemente investigando la tuberculosis, porque Guatemala es un país de alta tuberculosis y definitivamente tenemos que estar constantemente investigándola. Entonces de ahí surge del por qué la fecha es tan importante y conmemorativa. Y muchas personas no conocen sobre la tuberculosis, de repente ni saben que tienen tuberculosis, ¿verdad? ¿Cómo podríamos nosotros identificar los síntomas, ¿verdad? Porque si presenta síntomas que podrían indicarnos que tenemos tuberculosis. Los síntomas han variado un poco porque hay mucha gente con enfermedades inmunocomprometidas o utilizan medicamentos que deprimen la inmunidad. Entonces hoy en día las manifestaciones clásicas de la tuberculosis han cambiado. Sin embargo, de acuerdo a las normas institucionales e internacionales, se sospecha de un paciente con tuberculosis cuando tenga más de 2 semanas de tener tos con flemas verdes o amarillas, o que tosa con sangre, que pierda peso inexplicablemente, que tenga sudoraciones nocturnas. Y obviamente con estos síntomas poder ir a algún puesto o centro de salud en donde el médico podrá tener esa sensibilidad de sospechar la tuberculosis y mandarle a hacer los estudios más básicos, que es una radiografía. Exactamente, y muchas personas piensan tal vez solo, tengo tos y ya, y es algo que debe ponérsele atención. Y se empiezan a automedicar. Sí, exactamente, eso es algo, de una vez la recomendación, por favor, de que no se me automediquen porque eso es delicado. Muchas veces surge, y esto es para que la población tenga muy en cuenta, que tenemos lo que es la gripe, lo que son las alergias y lo que es las enfermedades crónicas propiamente dicho. Y para darles un consejo, una gripe común, de los virus comunes, pues ustedes lo pueden tratar con antigripales comunes, no hay problema. Pero si los síntomas pasan de 3 o 4 días, tener en cuenta que esa gripe se les está complicando por alguna razón. Ya si ya tienen 5 o 7 días, pues obviamente deben de ir al médico, no automedicarse después de 4 o 5 días. No automedicarse porque eso es una enfermedad. Puede complicar más la salud si se automedican, ¿verdad? Sí, porque la enfermedad puede progresar. Si no se detecta a tiempo, la enfermedad puede progresar al grado
de lastimar seriamente los pulmones y tener complicaciones mayores a largo plazo. Por ejemplo, si alguna persona tiene tuberculosis, ¿qué se debe hacer para que no se infecten otras personas? Porque como usted mencionaba, alrededor de 20 personas pueden contagiarse si una persona está presente con tuberculosis. Ese sí es un gran problema, muy difícil de responder. Cuando la persona se ha sido diagnosticada por tuberculosis, obviamente hay un periodo prediagnóstico. Y en ese periodo prediagnóstico es a cuántos contagió ya. El problema no es que me diagnostiquen tuberculosis hoy porque voy a recibir tratamiento. En 15 días aproximadamente, dependiendo de cada paciente, la tuberculosis ya está controlada desde el punto de vista del uso de medicamentos. El problema es a cuántos contagió antes de que se le diagnosticaron. Ese es el gran problema que no podemos dilucidar, pero sabemos que ese indicador epidemiológico nos obliga, no solo como institución, sino como Ministerio de Salud, a ir a investigar la familia, los vecinos. Hay que hacer esa labor de ir a buscar a los que se contagiaron o que sencillamente pueden adquirir la infección y no desarrollar la enfermedad, que ese es otro problema. Puede hacerle que no tengan ni síntomas, tal vez. Es una población muy poca, pero se autolimita, es correcto eso. Por eso es importante no solo diagnosticarla, tratarla, sino que identificar a los posibles contagiados. Usted mencionaba que en Guatemala pues, está vigente la tuberculosis. ¿Qué estudios son los que demuestran esto? Cuando uno revisa el perfil de la tuberculosis en Guatemala, de acuerdo al Ministerio de Salud Pública, vemos que lo que es toda la franja sur, toda la costa, desde San Marcos hasta Jutiapa, es el área donde mayor cantidad de tuberculosis encontramos. En el norte es un poco Izabal y Cobán, pero esa la franja del sur es la que mayormente tiene tuberculosis. Y es ahí donde los esfuerzos se implementan más y mejor. Esfuerzos del Ministerio de Salud y de nosotros como Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. El Ministerio de Salud tiene el programa de tuberculosis, ellos trabajan arduamente, constantemente, andan haciendo esa labor complicada y nosotros como institución deberíamos también tener un punto muy importante que no lo tenemos, es la educación. Como usted bien decía, mucha gente no sabe qué es tuberculosis o si la tiene o creen que es algo mágico, pero tenemos esa dolencia. Si no educamos a nuestros médicos, a nuestras enfermeras y a la población en general, pues como que no les vamos a hacer mucho impacto. La educación es fundamental. Por ejemplo, el Seguro Social, ¿qué tratamiento es el que brinda a estos pacientes? Porque acá se les da un tratamiento integral en el instituto, ¿verdad? Sí, tenemos la ventaja de que, bueno, en principio el tratamiento es universal. Ya Guatemala, por ser dignataria de esos compromisos, el tratamiento es universal. No es que aquí demos unos y en el ministerio den otro, no, es el mismo esquema de tratamiento. Hay ciertas ventajas que tenemos en el Seguro Social, en el que los pacientes, obviamente reciben un salario, pueden quedar suspendidos de sus actividades 2 o 3 meses, se les da vitaminas, en algún tiempo se les daban alimentos, es más integral en ese sentido. Si la institución tiene esos beneficios directos, es exactamente. En salud pública, lamentablemente, hay mucha población que es muy marginada, extrema pobreza, y lamentablemente pues el ministerio no tiene todos esos elementos como para poderlos apoyar. Eso es importante para la institución. Doctor, ¿cuál es el servicio que brinda el Seguro Social a todos los pacientes que tienen tuberculosis? En principio tenemos encamamientos si lo requirieran, tratamiento integral porque obviamente compartimos si tienen otras enfermedades con otros especialistas. Los medicamentos son en el momento en que se los indicamos. Generalmente están 5 o 7 días hospitalizados para ver reacciones y posteriormente los mandamos a la consulta externa en donde se les da seguimiento. Ese seguimiento obviamente es los medicamentos y ver si tienen algún otro problema de salud que se les puede acompañar. Es todo un tratamiento integral, doctor, que brinda. Es totalmente integral. El Seguro Social de forma personalizada a todos los pacientes con tuberculosis. Sí, nos gustaría tener más y mejor cobertura. Pero obviamente será un proyecto a largo plazo en que las instituciones tienen que incorporarse porque
quiera o no, nosotros tenemos y pertenecemos a un sistema de salud nacional en el que tenemos que colaborar y de hecho lo hacemos. Pero hacerlo integral con todas estas alicientes, pues sí, es un reto mayor. Muchas gracias, doctor. Vamos a una breve pausa acá en el podcast X Radio, pero ya regresamos con más información. Gracias por continuar con nosotros en el podcast X Radio. Nos encontramos con el doctor Waldemar Castillo, jefe del área de neumología del Hospital General de Enfermedades de la Zona 9. Doctor, estábamos platicando sobre los beneficios que brinda el Seguro Social a los pacientes con tuberculosis. ¿Podría continuarnos informando sobre estos beneficios? Sí, aparte, como le decía, el tratamiento integral, también brindamos atención a la familia porque un adulto que salga positivo de tuberculosis es menester ir a investigar a los niños y a la esposa. Y se les hacen los estudios correspondientes para ver si ellos no fueron contagiados también. Eso es muy importante, lo que usted acaba de mencionar, porque esto no le da solo a los adultos, sino que también los niños están expuestos. Totalmente. Es una población menor y hay que tener mucho cuidado porque en los niños es un poquito más difícil que en el adulto. El niño carece de tener todos los síntomas o de expresarse qué siente y a veces las imágenes radiológicas no nos ayudan mucho. Entonces en el niño es un poquito más complicado, pero tenemos tecnología, principalmente los neumólogos pediatras que hay en el instituto, pues ellos saben muy bien la logística que llevan para detectar tuberculosis en niños. ¿Qué factores son los que ocasionan la tuberculosis? Mire, muy buena pregunta, porque hace unos años era solo la desnutrición o el alcoholismo, fumar, la diabetes, la obesidad. Hoy en día la inmunosupresión por medicamentos, por múltiples enfermedades que puedan padecer, obviamente el VIH-Sida. Hoy en día también las drogas, que eso es un problema, es un flagelo no solo local, mundial. Esos son los factores más comunes. Por supuesto habrán otros en los que son menos impactantes, pero tener las comorbilidades, tener factor de riesgo como el tabaco, el alcohol, siguen siendo los vigentes, los factores más comunes. O sea, la población que está en estas áreas donde usted mencionó ahorita son los más propensos a padecer tuberculosis, ¿verdad? Porque ahí también va la pobreza, el hacinamiento, la malnutrición. Acuérdese que hay hogares en donde hay 7 u 8 miembros en un solo cuarto, no tienen servicios de salud completos, me refiero a agua, drenajes, es un caldo de todo eso, sí, y cae una persona de tuberculosis en un asentamiento, por ejemplo, en las cárceles, sí, en los asilos. Sí, es muy complicado, es muy extenso, por eso es que la tuberculosis existe en todas partes y nosotros tenemos que seguir en esa labor de detección, programas de detección y de tratamiento. Sí. ¿Cuántos pacientes son los que se atienden en el Hospital General de Enfermedades de la Zona 9, ahí en el área de tuberculosis? Tenemos el servicio de infectología, entonces todo lo referimos a infectología. En el hospital aproximadamente hacemos unos entre 10 y 12 pacientes diagnosticados de tuberculosis por mes. Por mes. A veces llegan por otra enfermedad. Que no piensan que es tuberculosis. Porque la diabetes no se controla, porque la insuficiencia renal crónica no se controla, porque los problemas cardiovasculares no los controlan. Y cuando nos hacen la consulta, vemos el perfil del paciente, vemos las características, las imágenes, es cuando logramos empezar a hacer los estudios desde lo más básico. Es decir, tomar una muestra de la flema, analizarla. Si ahí tenemos el germen, pues definitivamente hacemos el tratamiento. Y como usted dice, ¿verdad? No solo al paciente, sino que a la familia también, para evitar que se propague aún más. Y por supuesto, tenemos otra clase de servicios para diagnosticarlos, que son un poco más sofisticadas, son más invasivas, pero tenemos el recurso para hacerlo. Ay, qué bien. El Seguro Social está pues preparado, ¿verdad?, para brindar la atención a los pacientes con tuberculosis. ¿Cómo podemos evitar que se propague la tuberculosis? Yo creo que los dos o tres elementos más importantes es educar a la población, desmitificar la tuberculosis, es una realidad, es un hecho,
A veces uno entiende que los gobiernos quieren tener mejores ingresos de turistas, mejores ingresos de afuera, pero la tuberculosis es una realidad. Lejos de esconderla hay que tratarla. Entonces resulta que mejor hay políticas en las que no hay tuberculosis en Guatemala o hay poquita. Y es algo muy importante que las personas deben de conocer, ¿verdad? Porque si ven a una persona con los síntomas, lo más recomendable es evitar tal vez estar cerca de qué distancia. Claro, ahí podemos tomar estrategias o hacer un programa logístico en donde todo el turista pues puede venir con confianza y tranquilidad. No es que le estemos diciendo que se va a ir infectado. Que yo recuerde, en mis 28 años de trabajar en el Seguro Social, yo nunca me he enterado de un turista que haya venido, regrese a su país y nos vengan a decir que le dio tuberculosis. Yo al menos nunca he oído. Sí, qué bueno, y eso es muy bueno para Guatemala. Probablemente algún colega tendrá alguna experiencia de esa naturaleza, pero yo en 28 años no lo he visto. No lo ha visto, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros si tenemos un paciente en casa que tiene tuberculosis, ¿qué medidas de prevención debemos de tomar para que no se contagien las demás personas? Partiendo desde el diagnóstico, porque claro, como usted mencionaba que anteriormente no sabemos si se contagiaron o no, pero partiendo desde el diagnóstico, ¿qué debemos hacer? Partimos del diagnóstico es que la familia asista al Seguro Social o a su centro puesto de salud para que le hagan estudios a los familiares. El paciente, usar mascarilla es muy importante ahora que está de moda por lo del COVID, utilizar la mascarilla, mantener un aseo personal, no estar tosiendo ni escupiendo por todos lados, o lo va a hacer recoger con un pañuelo desechable y tirarlo. Por lo menos aislarse de su familia 3 semanas, esa sería una recomendación muy importante. Claro. 3 semanas aislados. Sí, porque ya a las 2 o 3 semanas la persona deja de expectorar el bacilo y si lo expectora probablemente ya está muerto, entonces la probabilidad que infecte a los demás ya es mínima. ¿El uso de cubiertos y todo esto también debe ser individual? Sí, eso es algo que se trae desde hace muchos años. No se ha demostrado que eso sea una realidad, pero se entiende que si hay un plato, una taza, una cuchara y yo tengo tuberculosis, pues podría ser un medio no muy científicamente comprobado, pero finalmente es un factor de riesgo. Y es que el COVID-19 también vino a afectar a muchas personas y también en algunos casos dejó secuelas. ¿Qué tipo de secuelas fueron las que se vieron en los pacientes y sobre todo quienes tenían ya tuberculosis? Mire, yo creo que aquí en Guatemala, si no estoy mal, probablemente el 80 o 90% de los pacientes que tuvieron COVID fueron leves. Sí, mucho moderado, pero moderado que no entraron a un hospital. Eso es muy importante. Eso es muy bueno. Los pacientes que pues fueron la menor cantidad, pero lamentablemente hubieron muchos decesos. Todos los pacientes que sobrevivieron a esta situación no hemos tenido todavía el control de saber cómo están. No han llegado, digámoslo así, a hacerse un estudio. No. Porque pues, la pandemia nos atacó como lo hizo, nos desarticuló, nos hizo ver la realidad del sistema de salud en el que trabajamos, que lejos de ser malo, es una debilidad que debemos de mejorar, no hay que verlo tan malo, pues hay que mejorarlo. En ese sentido quiero decirle que tuvimos un servicio de pacientes de COVID, los neumólogos, y afortunadamente ninguno ha tenido secuelas. Les hicimos estudios de pulmones, de tomografías, de espirometrías, de pruebas funcionales. ¿Estos fueron pacientes tratados en el ICS? En el hospital de la zona 9 y hasta la fecha ninguno ha tenido secuelas. Por ejemplo, las personas que tuvieron COVID estando en casa y todo esto, ¿por qué es tan importante que se realicen un estudio para ver si sus pulmones están bien o no? Como le comentaba, leve o moderado no dejó secuelas pulmonares, pero recordémonos que el COVID afectó emocionalmente pues, a toda la población. En ese sentido sí tenemos secuelas muy importantes, porque aumentó no solo la violencia intrafamiliar, aumentó la depresión, la ansiedad, el insomnio, el estrés familiar, todo eso aumentó. Y eso es algo que hoy en día está vigente, que bueno, los médicos, los psiquiatras probablemente tengan mejor o mayor información para saber cómo se está monitoreando o llevando a eso. Desde el punto de vista pulmonar, lo que la mayoría de personas se han quejado
es directamente de dolor o de falta de aire. O presión en el pecho O también, presión en el ¿verdad? pecho. Es probable que estén haciendo broncoespasmo. El broncoespasmo es una reacción de los bronquios ante un estímulo externo. En este caso el COVID los inflamó, probablemente así fue, y les dejó tos o fatiga u opresión de pecho. El dolor va relacionado más que todo a que el virus también infecta los músculos y los músculos pues terminan doliendo. Aparte de estar tosiendo horas y días o un par de semanas, pues termina agotándolos. Eso obviamente es una complicación que se llama sarcopenia. Y la sarcopenia no es más que esa debilidad muscular producto de algo, ¿no? Pues son muchos factores que lo pueden provocar y la sarcopenia es algo que sí debemos tener en cuenta porque el tratamiento pues sí va dirigido a la analgesia, a la mejor alimentación y a estar haciendo ejercicios respiratorios. Usted mencionó algo bien importante, la alimentación juega un papel muy importante para tener pulmones en óptimas condiciones. Ajá. ¿Qué tipo de alimentos recomienda usted para cuidar nuestros pulmones? La dieta que recomiendan instituciones internacionales es la dieta del Mediterráneo, porque hay verduras, hay vegetales, tienen muchos antioxidantes, eso mejora la respuesta del pulmón, porque acuérdese que el pulmón es un órgano que está expuesto al medio ambiente. Entonces la contaminación, el humo, toda la polución genera un proceso inflamatorio oxidativo en el pulmón. Entonces esa dieta la tienen contemplada, sabemos que no es la solución, pero si hablamos de mejorar eso sí es importante. No comer también comida procesada o chatarra, porque obviamente tiene muchos condimentos que generan tienen derivados de nitrógeno, nitrosamidas. Es muy complicado todo esto. Es mejor comer verduritas, ¿verdad? Pechuguitas de pollo a la plancha. Agregarle carne, huevos, salchichas, pues tal vez no todos los días. Tomar mucha agua también. Tomar mucha agua, por supuesto, hidratar bien al cuerpo, porque es increíble, pero el cambio de clima genera alta temperatura. Sobre todo en Guatemala, que no sabemos si va a ser frío, calor o lluvia, no sabemos. Esos cambios climáticos generan altas temperaturas y todos los gases volátiles que hay del barranco, de la contaminación, hacen que esas generen otra clase de toxinas y van a ir a afectar al sistema respiratorio. Y si estamos en una etapa en la que estamos entrando, que viene la primavera, la polinización, el efecto invernadero, pues eso es lo que vamos a respirar y es ahí donde nos tenemos que cuidar más y mejor. ¿Qué podemos esperar del servicio que ustedes brindan en el Hospital General de Enfermedades, doctor? Pues mire, gracias a Dios, desde hace 3 años las autoridades y la universidad se hizo un convenio en el que no solo era necesario, sino que muy importante generar neumólogos en Guatemala. Y de ahí sale ese convenio y desde entonces a la fecha llevamos 4 años de tener el posgrado. Han egresado 3, próximamente egresarán 2. Eso nos permite dar mejor calidad de servicio y de tratamiento. Así es, y sobre todo, como estábamos mencionando anteriormente, tanto en la capital como en el interior del país, ¿verdad? El ICS viene acá formando a neumólogos, ¿verdad? A través del posgrado que tienen. Y algo muy importante es que tenemos el recurso humano, tenemos la infraestructura, por supuesto a los pacientes a los que nos debemos, pero también agradecer a las actuales autoridades que han hecho un apoyo de gran calidad hacia nosotros, pues nos han apoyado en todo y actualmente van a entrar otros 2 equipos de mucha importancia para las enfermedades respiratorias. De tal manera que estamos en un servicio muy competitivo. Creo que seguiremos egresando neumólogos de alta calidad, de alta competitividad y van a estar al servicio de los derechohabientes. Y la tecnología también con la que cuenta el Seguro Social, ¿verdad? Definitivamente. Muy bien, doctor. Y solo tal vez para corregir un pequeño dato, yo dije que la tuberculosis se descubrió el germen en 1884. Quiero por favor corregirlo, fue el 24 de marzo de 1882. Muy bien, doctor. Muchas gracias por tan importante información, por hacer un espacio en su agenda para atendernos acá e informar a nuestros amigos que nos acompañan en el podcast X Radio. Muchas gracias, doctor. Carlita, le agradezco mucho por la invitación y a ustedes muchas gracias para servirles en la unidad pulmonar de la zona 9.
Gracias por acompañarnos en el podcast X Radio. Para nosotros ha sido un gusto informarle y recuerde, cuide sus pulmones alimentándose adecuadamente. Muchas gracias, doctor, por tan importante información. Carlita, muchas gracias por la invitación. Agradecemos a todas las personas que nos acompañaron en este podcast X Radio. Para nosotros es un verdadero gusto informarles. Los invitamos a que estén atentos al próximo programa el lunes a las 20:30 horas por TGW y Facebook Live de Noticias X.